Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes para una sesión clase más de Derecho Civil 3. Y bueno, en continuación a lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas sesiones clases anteriores, creo que ya tenemos los elementos totalmente necesarios para poder ingresar de lleno al tema de contratos y sus tipos, clasificaciones existentes. Toda vez que en la última o en la sesión clase que antecede a esta, pues ya dimos precisamente un pequeño repaso, porque en realidad ya lo habíamos comentado con anterioridad, a lo que se refiere o cómo se conceptualiza un contrato y lo que es también pues el convenio dentro de toda esta gama de acuerdos, pues sí, acuerdos de voluntad, actos jurídicos, bilaterales, porque vamos a ver la clasificación precisamente, la clasificación unilaterales, bilaterales, etcétera. Sin embargo, bueno, como indiqué en la última actividad que puse o que activé en plataforma, voy a dar en este pequeño espacio de introducción o a destinar unos minutos a específicamente a demostrar o presentar un poquito más a detalle o más a fondo en cuanto a explicación de la última actividad o las actividades que hemos estado llevando en plataforma, pues para que la invitación sigue siendo la misma, ¿no? Para que la sigamos eh, realizando en tiempo, en forma, sobre todo, bueno, pues hay que recordar que no solamente son ver las sesiones clases, sino también es demostrar, ¿no? Con hechos, dar la pauta, en este caso, pues al docente también para que podamos establecer pues una evaluación, ¿no? A raíz de estas actividades, como bien menciona el maestro Jorge, nuestro director, a nuestro propio ritmo. Entonces, de alguna manera, para que no se acumulen estas actividades, bueno, pues se van dejando de forma paulatina. Y bueno, esta al ser nuestra quinta sesión clase, todavía no hay 5 actividades dentro de la plataforma, entonces está un poquito más relajado, ¿no? Las vamos dejando conforme avanzamos en temas y no propiamente en semanas, y hay actividades muy sencillas y muy fáciles. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir el espacio precisamente pues de la plataforma, ¿ok? Vamos a, desde el inicio, ya se está seguramente compartiendo. Aquí tenemos, ¿ok? En lo que se carga tantito, porque ni yo las estoy viendo. Ok, ya se cargaron tantito. Tenemos solamente 3 lecciones. Sale de estas 3 lecciones, evidentemente esta vista que ustedes tienen en pantalla es mi vista como docente o como profesor. Pero, bueno, ya cada uno de ustedes pues tendrá el acceso, el manejo acorde a su propia cuenta como estudiante o alumno. Aquí tenemos, bueno, pues la parte del objetivo y los lineamientos, ¿no? Que se trata, o vamos a tratar de cubrir o de llegar al alcance del objetivo general y obviamente pues también el particular o los específicos. Las clases virtuales. Esta lección es muy importante, por eso se encuentra pues posteriorcita a la de los objetivos y lineamientos, que aquí se va a quedar. En las otras pues vamos a empezar a incluir pues más contenido conforme vayamos avanzando. Entonces hay que estar al pendiente de la plataforma porque vamos a ir avanzando. Entonces, en cuanto a estas, lo que se refiere en clases virtuales, la estoy pues rediseñando cada semana, cada vez que tengo o que grabo para ustedes una nueva sesión clase. Aquí las encontramos todas, independientemente de que ya nos explicaron en un video, evidentemente también tanto introductorio o que ya sepamos dónde encontrar las sesiones clase, que es en el canal oficial de YouTube de Haller Online. Pues de todas maneras yo jalo las clases y las voy colocando conforme pues vamos avanzando. Entonces desde la clase número 1 para que ustedes la puedan ver y bueno, pues la encontramos de esta manera. Entonces el video de hecho nos manda la liga o ingresar a YouTube o verlo directamente desde YouTube o poderlo, aquí nos da la opción de ver en YouTube o podemos verlo aquí mismo, no pasa absolutamente nada. Entonces incluso dice la semana en la cual, bueno, pues pertenece a esa sesión clase o esa grabación. ¿Sale? Tenemos hasta el momento hasta la sesión número 4.
En cuanto a tareas, que era la parte importante, bueno, la parte de mi lección número 3, derechos reales y derechos personales, pues encontramos aquí también este material que está para ustedes descargable en PDF, que es precisamente un material que ya analizamos. Entonces aquí se van a encontrar y así se van a ir sumando más lecciones conforme temas vayamos avanzando. Por ejemplo, en esta em, pues sesión de hoy, en la sesión 5 creo que es un parteaguas porque vamos a ingresar ya de lleno con el tema de contratos civiles. Entonces, eso va a meditar la creación de una lección más. En cuanto vayamos recorriendo, pues voy a ir actualizando para que ustedes también tengan ese material de apoyo y de referencia y podamos también realizar pues con mucha más facilidad nuestras actividades. De hecho, aquí viene la puntuación y el porcentaje. Nuestro cuestionario de diagnóstico, recordemos que para esto no necesitamos investigar absolutamente nada, que les va a tomar, son 15, no sé si son como 13, está entre 13 o 15 preguntas, más o menos cada una pues tiene un valor de una. Pero eso no es lo importante, en realidad no hay sumatoria o no es un examen como tal, sino bueno, pues a mí me da la pauta para revisar, analizar pues la situación particular y a lo mejor destinar un espacio, lo cual considero ideal, pues para poder explicar ese tema, esa es mi pauta. Y asimismo, pues también les sirve a ustedes como solicitud, ¿no? ¿Cuál es el tema que me cuesta más trabajo o el tema que más me facilita? En el cual pues yo pueda detenerme o regresarme o inclusive pues ser más profunda en cuanto a explicación de ciertos temas o subtemas que vayamos revisando, aunque ya los hayamos visto. Yo no tengo ningún problema y ya sabemos que podemos ingresar evidentemente pues a través de las redes sociales que oficiales, ¿no? Por supuesto, académicas, que es esta, ¿no? Es una especie de red social, en realidad la plataforma, aquí hay mensajes, aquí se pueden cargar las tareas, ahí mismo podemos cargar un comentario, una petición para su servidora o a través de WhatsApp, que también ya se les hizo la invitación, este, dentro de, o se les ha venido exhortando en todo este apartado, ¿no? Entonces, este cuestionario, el ensayo apunte, que es el que les expliqué que pues que, bueno, el que mencione que iba a explicar más bien más a fondo. En cuanto a instrucciones, traté de ser lo más clara posible, sin embargo, pues vamos a darle unos minutitos pues, para poder profundizar respecto a si existan dudas al respecto. En las instrucciones coloqué que hay que elaborar un ensayo, ¿sale? ¿Cuál es el alma del ensayo? Pues evidentemente un ensayo es una paráfrasis, es una construcción de de nuestra redacción. Entonces es el alma de mi redacción, ¿sale? Eh, en cuanto a el análisis que se desprenda, porque evidentemente, pues si yo pido un ensayo sobre qué o un ensayo de qué, previamente ya hay una investigación o hay un conocimiento previo. Entonces, ¿en qué va a consistir ese conocimiento previo? Al momento todavía no se trata de ninguna investigación o proyecto, ¿sale? Ese ensayo apunte, ¿sale? Por eso le coloqué ensayo apunte, y que pues especifica precisamente o deberá contener o versar en los puntos más importantes que ustedes a su consideración logren rescatar de las anteriores sesiones clase, de la 1 a la clase número 4, que ya les mostré dónde podemos encontrarlas. Sale ordenadas o también en el canal de YouTube. Ustedes en cada una de las sesiones clase, yo espero que tengamos ya por costumbre o que sea pues una iniciativa propia ustedes realizar sus apuntes en cuanto a los temas que vamos desarrollando, porque creo que son importantes para nuestra formación académica, ¿no? Cada quien sabe lo que toma y lo que no dentro de este apartado. Sin embargo, dentro de lo que ustedes logren considerar más importante de las sesiones que anteriormente ya hemos estado revisando, de ahí van a realizar, pues, justamente esas, si lo anoto como idea, a lo mejor es que dijo un ejemplo, ¿no? Y que sí lo he dicho, el concepto de contrato. Bueno, un contrato jurídicamente, a lo mejor incluso hasta el fundamento anotamos, ¿no? Entonces, es esto. Un convenio, bueno, por su parte también lo anoté porque lo considero importante y entonces de ahí ya vamos teniendo las herramientas, estoy hablando como si fuera una de ustedes,
bueno, estos son los puntos que me llamaron la atención, que me interesaron, que realmente a lo mejor me cuesta un poquito de trabajo entender, por eso es necesario apuntarlo, o aunque sea sencillo, pero pues tengo un orden, ¿no? Cada quien realiza o sabe realizar sus apuntes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ensayo? No es propiamente que me hagan esa lluvia de ideas. Dentro de esa lluvia de ideas, que es lo que yo logro rescatar de cada una de las sesiones clase, la idea es precisamente, van a, bueno, aquí ya viene, ¿no? Dice, mismas que deberán visualizar en el apartado o lección denominada clases grabadas o sesiones virtuales, la que les acabo de mostrar, o directamente en el canal de YouTube de Haller Online. Por eso les decía que traté de ser bastante clara con la redacción, mismo que así como yo lo estoy redactando en las instrucciones, más o menos es lo que quiero que plasmemos nosotros en nuestro ensayo apunte. Deberá contener, y esta es la parte importante o la parte medular, al menos una cuartilla. Yo sé que a lo mejor alcanza para más, pero mínimo una cuartilla, ¿sale? De apunte narrado con lógica de aprendizaje obtenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo iniciar, y es una sugerencia, cada quien en realidad tiene su propio estilo de redacción, y yo deseo profundamente conocer el suyo como estudiantes, pues para poderlos orientar o ayudar o de alguna manera, pues que sirva, ¿no? Esta herramienta de redacción, porque para nosotros como licenciados en Derecho, como futuros licenciados en Derecho, futuros abogados, sobre todo siendo la nueva generación, pues hay que demostrar precisamente esta habilidad de redacción. Entonces, por eso tiene un peso también importante, porque es su habilidad de redacción. No quiero que me saquen absolutamente nada de YouTube, por eso no dejé una investigación de YouTube, perdón, vaya, de Internet, este, sino que es de lo que ya hemos aprendido. Si yo anoté como punto clave, a lo mejor en mi libretita, o a lo mejor ya tengo un blog de notas donde tomo mis apuntes, un documento en Word, no sé qué programa a lo mejor logren utilizar para captar las ideas más importantes, aunque sea a mano, pero ya tengo yo una idea, ¿no? Explico lo que es contrato. Entonces me parece importante, a lo mejor tomo el fundamento jurídico o la aportación doctrinal, no lo sé. Cada quien anota pues, lo que le parece importante, lo acabo de mencionar, entonces como una especie de lluvia de ideas. Dentro de ese apartado, yo voy a comenzar mi redacción. Supongamos que esa fue en la sesión clase número 1, que en la clase número 1, pues en realidad fue un apartado más introductorio. Sin embargo, bueno, pues se ve los alcances de cada una de las sesiones clase. No necesariamente tenemos que dividir nuestro ensayo por sesiones clase. Si ustedes quieren estructurarlo de esa manera, miren, yo no tengo mayor problema porque es su estilo de redacción. Entonces aquí lo importante es, número 1, que yo revise su estilo de redacción. Número 2, y la parte medular, por la cual también dejé este apartado, que es, yo creo que el 70% de este ensayo apunte, que es el aprendizaje obtenido. El otro 30% lo puedo destinar a redacción, a ortografía, a forma, ¿no? A que esté entregado en PDF, a que pues ustedes mismos tengan alguna aportación, comentario, conclusión, respecto al tema aportado, aprendido, qué revisaron, qué investigaron, qué aprendieron. Al final del día, esa es la lección, ¿no? Entonces, 70% es que aprendí. Deberá contener al menos una cuartilla de las 4 sesiones clase. No es una cuartilla por sesión. Una cuartilla de las 4 sesiones clase de lo mínimo. Quien desea hacer más, pues evidentemente eso ya es una cuestión personal, pero hay mínimos que tengo que evaluar, y lo demás pues lo dejamos o lo dejo a consideración de ustedes, y de igual manera pues se somete a la valoración. ¿Sale? Pueden tener una excelencia, lo cual no dudo que haya capacidades aquí para que lo podamos lograr, ¿no? Apunte narrado con lógica de aprendizaje obtenido. ¿A qué se refiere con lógica de aprendizaje obtenido? Repito, mi lluvia de ideas la tengo, entonces en la sesión clase, no tal cual así, ¿no? Sino en la sesión clase se vieron temas como a lo mejor introducción, ¿no? A la asignatura, en donde hay que especificar se tenía que dejar en claro la diferencia, por ejemplo, de entre derechos reales y derechos personales, porque dentro de ellos, en, vaya, el objeto o finalidad de los contratos es precisamente
algún derecho real o algún derecho personal. Entonces, la distinción entre ambos derechos que nacen también o tienen origen dentro de las obligaciones, que en realidad pues va ligado, ¿no?, a la asignatura anterior, y así ustedes se tienden con su narrativa. Entonces, esa es una narración lógica de aprendizaje obtenido. O sea, y es muy importante también si la pueden realizar en tercera persona, porque empieza a ser más pulcro. Entonces, si nos empezamos a pulir ya desde este momento, vaya, vamos casi a la mitad de la carrera, pues al graduarnos, créeme que van a tener ustedes el plus necesario para ya ingresar de lleno a trabajar a un despacho, ya ingresar, pues ya tener ciertas habilidades desarrolladas que ustedes van a desarrollar, que son sus capacidades y que dependen de sus aptitudes. Entonces, pues vamos ensayando, entrenando un poquito respecto a lo que son las clases. ¿Sale? Entonces, así es como me van más o menos, una especie de, se vale también decir, yo aprendí en la sesión clase número 1 lo siguiente, que tiene que ver con la clasificación de los bienes. La siguiente sesión clase fue destinada o dirigida a que nos enseñó, etcétera. Digo, la redacción parte de ustedes y cada quien tiene su estilo propio. O sea, tratemos de cuidar pues un poquito lo que es, bueno, un poquito, mucho lo que es la ortografía, y que una sugerencia es volvamos a leer pues, nuestra redacción. Si yo escribo un párrafo, que yo tengo una idea evidentemente prefabricada en mi mente de qué es lo que voy a plasmar en mi narración, nada me cuesta darle, o sea, cuando termine, posiblemente o en la marcha, darle una leída para ver cómo va sonando, ¿sale? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que a lo mejor pretendamos plasmar, que de repente, y suele suceder, utilizamos, si hablando utilizamos muletillas o palabras que se repiten demasiado dentro de la escritura, pues también sucede lo mismo. Entonces, tratemos de visualizarlo y cambiar a lo mejor si repetimos mucho una palabra, pues tratemos de utilizar, obviamente, pues sinónimos o algún otro estilo de redacción para que sea mucho más, eh, pues, no digo coherente, ¿no? Sino que tenga, pues, mucho mejor estilo, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, esa es la lógica de aprendizaje obtenido. Para lo anterior, el estudiante podrá apoyarse de una pregunta hipotética que podrá realizar al final de la sesión clase, que es justo lo que les acabo de mencionar. ¿Qué aprendí en esta clase? Entonces, y de una vez advierto que dentro de a lo mejor unas 3, o dependiendo del tema, más bien del avance de los temas que vamos teniendo, voy a solicitar otro ensayo similar. Entonces, pues si no acostumbro a hacer apuntes, porque yo sé que en la plataforma ya está el material, porque en las sesiones clase ahí está y ahí se va a quedar, pues de una vez vayamos adelantando para que no se haga pesado si es que se me juntan 2 o 3 sesiones que no he visto. ¿Sale? Entonces, ¿qué aprendí en esta sesión clase? Anoto mis ideas clave y de una vez, pues si quieren, hagan la narrativa, ¿no? Y así lo van haciendo paulatinamente. Es mínimo una cuartilla, tiene un valor de 40 porcentual, pero lo que me interesa es el contenido y la forma de narración y lo aprendido. También se vale que me pongan al final, pues, una conclusión en cuanto a qué incógnitas tienen, qué preguntas, qué dudas, en qué también se valen que no están de acuerdo porque investigaron ustedes otra circunstancia, porque alguien más les llegó a comentar, porque de algún otro lado, de alguna otra fuente de información obtuvieron una lógica, una idea distinta y es válido, ¿no? Entonces, todo esto pues va sumando puntos para que también tengamos nosotros un aporte en cuanto a nuestro sello personal en el trabajo o en la actividad realizada. Dice, si desea mayor explicación sobre la actividad, la docente explicará con mayor detenimiento la forma de elaboración del ensayo apunte al finalizar la sesión 4. Me parece que sí, la dije al finalizar la sesión 4 y al comienzo de la sesión 5 o la sesión quinta, que es precisamente esta, que prácticamente llevan casi 20 minutos que le destino a ello. Pero creo que es importante reiterar que nunca sobran inclusive los minutos para seguirles exhortando a que realicemos nuestras actividades y nuestras tareas. Yo no tengo ningún problema en detenerme en algún tipo de tema
y regresarme, pero si no tengo esa pauta, pues yo me sigo con lo que yo creo que ya está aprendido, que ya quedó claro, ¿sale? Entonces, y obviamente pues se sube en formato PDF. Entonces, dentro de este apartado, bueno, ya voy a cambiar, en este momento voy a cambiar de, de pantalla, porque vamos a iniciar ahora sí de lleno a lo que es esta sesión clase, ¿no? El resto de la sesión clase, ahora sí quiero destinarlo precisamente a este apartado. Ya vimos que es un contrato, ¿no? En realidad se desprenden todos de actos jurídicos. Pero ahora, esta antología de los contratos civiles, parte general, no es una obra propiamente de su servidora, pero creo que está bastante bien estructurada y diseñada también por una docente, una jurista en derecho, en la cual pues quiero compartir. A mí me parece bastante, pues bastante importante pues poderla analizar conjuntamente. ¿Sale? De hecho es la maestra Alejandra García Telles y aquí viene inclusive pues es un apartado online y la institución de procedencia, ¿no? Pero considero muy importante, este, realmente muy bien explicado su forma de poder llevar o poder desplegar los contratos civiles. En tema 1, principios que rigen en materia de contratos. Y eso en la práctica lo podemos ir eh, despejando, inclusive yo no tengo ningún problema con mostrar también un poquito sobre la elaboración de los contratos, que al final del día es el objetivo de esta asignatura, ¿no? ¿Para qué me sirve la teoría si no es que la voy a implementar en la práctica? Ahora, menciona es importante señalar que al ser el contrato en primera instancia una especie de llamado convenio, lo sabemos y lo identificamos el por qué existe esta relación entre el contrato y el convenio, y que se define como un acuerdo de voluntades que tiene como por objeto, o más bien que tiene por objeto, crear, transmitir derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Recordemos que el convenio es más amplio porque crea, transfiere, modifica y extingue. Tiene 4 funciones cuando un contrato tiene solamente 2, el crear y el transferir o transmitir, ¿no? Como bien lo especifica aquí y también como viene en el Código Civil, tanto el federal como el del Estado de México, como el de la Ciudad de México, que en realidad es Código Civil para el Distrito Federal, pero es aplicable en la Ciudad de México, sabiendo a sabiendas que la denominación e inclusive la localidad ahora es denominada Ciudad de México, pero en las leyes se quedó el nombre así. Entonces, de la ley, digo, para cambiarle un punto, una coma, un acento a una ley, ya cuando fue publicada y entró en vigencia, no es de la noche a la mañana ni es en automático porque ahora la Ciudad de México se llame Ciudad de México y ya no se llame Distrito Federal. Entiéndase pues la parte importante de este aspecto y por qué se sigue llamando, por ejemplo, de esa manera. El Código Civil para el Distrito Federal y obviamente pues es aplicable en la Ciudad de México. ¿Sale? Bueno, entonces, dice, debe estar protegido y amparado por una serie de principios cuya finalidad será proteger a las personas físicas o morales que lo realicen de los abusos que se pudieran suscitar, generando con ello un desequilibrio entre las partes que los celebran. Son principios, ¿no? Que es una serie de principios que tienen la finalidad de proteger a las personas físicas o morales que en ellos, bueno, que obviamente intervienen en estos contratos o en estos convenios, ¿no? De algunos abusos que se pueden suscitar generando con ello pues un desequilibrio entre ambas partes. Eso es algo certero, ¿no? También dice. En esta primera lección hablaremos de cada uno de los principios rectores de la materia contractual y cuál es su finalidad. Entonces, esto es una parte en la praxis o en la práctica muy importante porque número 1, inicia esta autora con el principio de libertad contractual, ¿sale? ¿Cuál es el principio de libertad contractual o a qué se refiere? Bueno, aquí tenemos que tiene por objeto que existe un dirigismo por parte de los que intervienen sustentado en la voluntad. Surgió en la época del liberalismo e individualismo económico, el llamado contrato social de Juan Jacob Rousseau y la parte esencial es conservar la voluntad. Ese está muy, muy interesante, es un libro muy recomendado. Aquí creo que lo utiliza muy acertadamente. ¿Por qué? Pues porque
es un parteaguas, ¿no? Para la materia de contratos. Es el contrato social, el contrato de contratos, ¿no? El autor es Juan Jacob Rousseau, ¿sale? O Jean Jacob Rousseau, más o menos, así también se pronuncia ese apartado. Entonces dice, tiene por objeto un dirigismo por parte de los que intervienen sustentado en la voluntad. Entonces la voluntad sabemos que es un requisito indispensable para un acuerdo de voluntades. Es eso, de hecho la misma palabra de acuerdo de voluntades. La voluntad es fundamental para que pueda surtir efectos cualquier tipo de contrato o convenio. Dice, todas las obligaciones contractuales, y aquí partimos nuevamente, o nos regresamos a qué, a obligaciones, algo, una parte importante que en Derecho Civil 2 se ve, ¿no? Y se estudia, obligaciones. Dice, todas las obligaciones contractuales nacen de la voluntad y por tanto son justas todas las obligaciones nacidas de dicha voluntad. Sin embargo, no siempre se va a hacer justo, pues velamos por nuestros propios intereses, por lo que se intenta hacer un cambio para evitar abusos. A la par, surgen contratos de adhesión, eso también es importante, que prescinde de la voluntad de los contratantes y deben adherirse. No tiene una forma de modificar el texto de un contrato. Al no someterse al arbitrio de las partes, se le da un rompimiento de la teoría de Rousseau, que es el de las voluntades, y debe preverse en situaciones para evitar dicho abuso. Entonces, hay que recordar que un contrato, tanto el contrato como el convenio, son acuerdos de voluntades. Entonces, las partes en realidad son los contratantes, ¿no? Más adelante vamos a ver los tipos de contratos y sus clasificaciones, pero si me refiero a un contrato de compra y venta, que es uno de los más usuales que hemos estado usando de ejemplo, mientras partimos, a lo mejor más adelante puedo decirles, no, un contrato de mutuo simple, mutuo con intereses, etcétera. Entonces, hablar de estas terminologías, pues va a ser mucho más sencillo. Un contrato de compra y venta, ¿no? El comprador y el vendedor ponen las cláusulas. En realidad, quien tiene un poquito la ventaja a veces dentro de sobre todo en compra y venta de inmuebles, ¿no? A veces es un poquito más delicado porque, sobre todo si es a plazos, por ejemplo. Entonces, quien tiene que proteger su patrimonio, ambas partes tienen que proteger su patrimonio, porque una le va a estar dando una cantidad líquida en dinero y la otra va a estar recibiendo, pero mientras no lo liquide, pues evidentemente le entrega posesión inclusive de la propiedad, no se va a llevar a cabo. Entonces, son estos apartados, estos puntos clave específicos, naturales y sensatos dentro de lo que es un contrato, ¿no? O lo que se dice un negocio, ¿no? Un negocio jurídico, como también lo llegan a mencionar ciertos autores. Dice justicia en el contrato, que es uno de los principales. Yo creo que por ahí tenemos, ya no se mueve, ya se trabó esto. Espero que la grabación no se esté trabando. En una ocasión me pasó que sí me sacó de videoconferencia Telmex y ya se quedó la clase a la mitad. Bueno, parece que no es el caso porque nada más fue el propio programa que tengo de lectura de PDF. Justicia en el contrato. Trata de establecer el equilibrio entre las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones? Pues evidentemente lo que cada uno pretende, ¿no? Cuando vean derecho o teoría general del proceso o derecho procesal, en cualquiera de sus ámbitos, incluso, ¿no? Al poder entablar una demanda o las partes de la demanda, tenemos un apartado, primero se dice lo que es el rubro, eso no es necesario explicarlo en este momento, viene la autoridad a la que viene dirigida, una especie de carta, si por ahí sabemos dirigir o redactar una carta de una forma, obviamente, pues correcta, vamos a tener la idea de lo que vamos a estar hablando cuando iniciemos pues una demanda. No es lo mismo, tiene que contener cuestiones diversas, pero se utiliza o se rige por los mismos principios, lo cual es yo creo que fundamental el conocerlo. Pero bueno, ya no me regreso ni profundizo en eso que no es materia de esta sesión clase.
Entonces, dentro encontremos las prestaciones para tratar de definirlo de una forma pues mucho más fácil y poder entender el texto que esta maestra nos trata de ilustrar en su contenido, pues es precisamente llegamos a un apartado que dice reclamar una redacción similar, ¿no? Vengo a reclamar las siguientes prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? ¿No? Bueno, en realidad de ahí tuve una pequeña charla, yo creo que una charla, sí, con un colega penalista, sí, 100% penalista, ahorita se encuentra estudiando o cursando actualmente el doctorado, en el cual me dijo la distinción, ¿no? El saber la distinción de las prestaciones y las pretensiones. Yo en este momento acabo de definir las prestaciones con lo que pretendo. Entonces, las pretensiones, cuando podemos llegar a la parte etimológica, perdón, de cada una de las palabras. Sin embargo, tampoco no es tema de esta sección, pero lo que es que las prestaciones, pues son aquellas precisamente derechos o obligaciones, derechos reales, derechos personales, en los cuales nos estamos obligando a dar y queremos recibir. ¿Sale? Entonces, que las prestaciones, si es una compra, es una venta, por supuesto, dependiendo mi calidad. Si yo tengo la calidad de comprador, ¿qué es lo que yo quiero? Pues asegurar que las condiciones del objeto, la cosa, el inmueble que yo esté adquiriendo, pues sean las adecuadas y las correctas para el precio que está en lo que lo está vendiendo, está ofertando el vendedor. Entonces, de ahí yo tengo ya un interés puesto, ¿no? Que es precisamente este interés el que mueve las voluntades. Un interés puesto a lo mejor en un departamento. El vendedor quiere 500,000 pesos por ese departamento. Ok, me parece un precio justo, me parece un precio razonable. En este momento, ¿cuánto tengo? ¿Cuáles son las condiciones del departamento? Cuenta con todos los servicios, están con los pagos al corriente. Obviamente, pues también cuenta mucho la calidad de la construcción, los materiales, la ubicación, vaya, hay muchas cuestiones a lo mejor a tomar en cuenta, pues para poder determinar si el precio de los 500,000 pesos que pretende obtener el vendedor por ese departamento y obviamente pues mi interés en él empatan, ¿no? Para en algún momento, ¿sabes qué? Me interesa. Entonces, yo creo que es el primer paso, ¿no? Para iniciar un contrato. Evidentemente se tiene que formalizar por escrito, pero eso es ahí donde nosotros, o donde en este caso, mi énfasis o la función principal es que pongamos especial atención que exista el principio de justicia en el contrato, equilibrar las prestaciones recíprocas, ¿ok? Yo me obligo a entregarte 300,000 pesos y los otros 200,000 pesos te los termino de pagar en un año, en 2 años. Es un ejemplo, o a lo mejor que sea al contado, pero me entregas, evidentemente, pues hacemos ya la cita para la escrituración o hacemos un contrato público o podemos hacer un contrato privado en este momento, nos vemos el fin de semana, te lo transfiero, se ven las condiciones. Entonces, esas condiciones en las cuales yo voy a entregar el dinero, ya sea en transferencia, en depósito, en efectivo, evidentemente yo tengo que proteger mi dinero porque pretendo adquirir pues ese departamento, pero para ello a lo mejor ya me tuve que haber cerciorado o el mismo vendedor haberme ofertado, ¿sabes qué? Mira, se encuentra todo en regla, todo el pago, está en estas condiciones, en el momento en que me cubras el 100% puedes tomar posesión, te entrego la llave, puedes habitarlo. Entonces, ese tipo de condiciones son las que vamos a ir puliendo, por eso dice prestaciones recíprocas, ¿no? Yo doy y pretendo recibir en este caso en mi calidad de compradora. Pero si yo soy la vendedora, bueno, pues es mi patrimonio, me estoy desprendiendo de mi departamento, pero entonces yo necesito saber o necesito la seguridad que a lo mejor el cheque que me está entregando por ese departamento, pues tenga fondos, entonces también no es firmar por firmar ni llegar a realizar actos mucho menos recomendados, ¿no? Que sean totalmente verbales, a lo mejor en una primera instancia quedar sí, ok, cuánto
el acuerdo de voluntades es verbal, pues para después materializarlo por escrito. Eso es muy importante y tener testigos y lo más que se pueda en documentación para poder acreditar la existencia, veracidad, legitimidad de ese acto jurídico que se está realizando. Porque en el momento en que exista algún tipo de problema inconveniente, pues ahí es donde vamos a estar teniendo pues estas complicaciones a lo mejor para poder reclamar lo que ya nos pertenece o lo que ya gastamos o lo que ya perdimos, ¿no? En algún punto, en algún momento. Entonces, justicia en el contrato es uno de los principios que tiene que haber dentro de lo que es la redacción o el contenido de un contrato. ¿Sale? Porque las pretensiones tienen que ser equilibradas, recíprocas, sobre todo viniendo del contrato de carácter bilateral. ¿A qué se refiere la palabra bilateral? Bueno, pues bi es dos, ¿no? Sabemos que incluso este sufijo se utiliza en muchas otras palabras. Bicolor, dos colores, incluso en cuanto a preferencias, ¿no? Sexuales, lo cual es algo totalmente normal, bisexual. Pues tiene preferencias por ambos sexos, ¿no? Indistintos. Y creo que ya hay incluso hasta más, ¿no? El pansexual. Bueno, ahorita no tengo muy claras estas definiciones, que tampoco no es tema, pero bueno, el sufijo bilateral, entonces, lateral, dos lados, ¿no? Dos lados. El carácter bilateral existen acuerdo, recordemos que desde la definición de contratos, convenios, acuerdo de voluntades, dos o más, ¿sale? Por eso es de carácter bilateral, porque tiene que haber dos voluntades por lo menos. Si hay más partes en el contrato, bueno, pues obviamente no es que tengamos que agregar trilateral, cuadrilateral, etcétera, ¿no? Sino que es evidentemente, pues aquí está hablando de dos posturas que son acuerdos de voluntades, por lo que se habla de una justicia liberal en oposición a una igualitaria, ¿no? Justicia individual contra la colectiva. Aquí, bueno, pues entiéndase, número uno, pues lo que se refiere por justicia, ¿no? Dice Domicio Ulpiano, eh, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? O a cada quien lo suyo. ¿Qué significa esto? Creo que está en interpretaciones, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? ¿Quién lo determina de esta manera? Tenemos ciertas pautas o principios, tanto éticos como morales, e inclusive pues ciertas cuestiones plasmadas en las leyes para tratar de apegarnos lo más posible a una justicia, incluso ideologías, ¿no? De una justicia divina, etcétera, que en realidad es justo para cada quien o que en realidad es lo que le pudiera corresponder a cada quien, ¿no? Para que se le aplique esta cuestión circunstancial en cuanto a dicho evento. Ahora, ¿qué aquí nos explica qué implica la justicia liberal? Dice autonomía de la voluntad. Aquí, bueno, incluso esta característica viene del código napoleónico, ¿no? Un poquito de historia que incluso me parece también muy oportuno que mete la autora dentro de estas explicaciones. Dice que prevaleciera una voluntad irrestricta, sin contrapeso entre las intenciones de las partes, y brotaba de modo espontáneo y natural. Eso es una autonomía dentro de la voluntad, ¿no? Sin contrapeso, sin pretensiones, yo creo que más allá, intenciones de obviamente, pues sin contrapeso entre las intenciones de las partes, ¿no? Se brota de forma natural, ¿ok? Te doy algo simple, ¿no? A cambio de algo simple, es algo natural, ¿no? Inclusive a veces entiéndase pues la gratitud, ¿no? El agradecimiento, lo cual Roma también, pues hasta llegaba a regular, ¿no? El derecho consuetudinario que llegó luego a ser un derecho escrito en cuando, por ejemplo, pues existía la figura de los esclavos, ¿no? Los libertos, quienes fueron esclavos, obtenían su libertad. Y la parte de la gratificación al amo, ¿no? La libertad la obtenían, sí, pero tenían que ser gratos o agradecidos con sus anteriores dueños.
¿no? La ingratitud, inclusive lo vamos a ver en los contratos, por ejemplo, unilaterales, que es de una sola voluntad, a diferencia de la bilateralidad. Lo vamos a empezar a ver en la clasificación de los contratos, contratos unilaterales, contratos bilaterales. No existe contratos trilaterales, como lo acabo de mencionar, solamente unilateral o bilateral, porque existen una parte, una sola voluntad, o dos o más voluntades, entiéndase, dentro de la bilateralidad. ¿Sale? Entonces, bueno, eso más adelante en la clasificación de los contratos, pero justicia igualitaria, ¿qué se refiere a la justicia igualitaria? Se preocupa por salvaguardar la igualdad de las partes contratantes antes que el principio anterior. Esta no se preocupa que existe un contrapeso, de hecho también existe una lectura, no recuerdo el sistema de pesos y contrapesos, pero no recuerdo ahorita el autor se me fue para poderlo atribuir, pero también es una teoría interesante. Nos sistema de pesos y contrapesos jurídicos o del derecho mexicano. Existen varias teorías y varios autores que tratan, narran al respecto. Pero, bueno, la idea, no recuerdo uno de los pilares de esta corriente o de esta idea. No corriente, me refiero a una serie de ideas doctrinales que apoyan, pues, precisamente ese apartado, ¿no? Dice, sin embargo, podría generar desigualdad económica entre uno y otro. Así, el más poderoso tendría ventajas desproporcionadas sobre el más débil. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de contratos, aquí evidentemente nos estamos refiriendo a una parte contractual de forma genérica. Vamos a entrar en materia a hablar de contratos civiles, porque ese es en realidad pues la médula espinal de toda la matriz de Derecho Civil 3. Pero existen, si estamos hablando primero de lo genérico, existen contratos laborales. ¿Quién tiene la sartén por el mango en un contrato laboral? Por supuesto que el patrón, ¿no? Porque tiene más recursos, porque el trabajador posiblemente carezca de estudios económicos, de estudios y que lo ponen en una desventaja económica, inclusive hasta de analfabetismo, ¿no? De incomprensión, a que se encuentre en una situación de desventaja. Tal vez lo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene los recursos, porque el que manda, porque el que da las órdenes es el patrón. ¿Por qué? Porque yo necesito el trabajo. ¿Por qué? Porque considero que me está pagando poco. A lo mejor el trabajador no conoce ni siquiera cuál es el salario mínimo, le están pagando menos del mínimo, no le están pagando sus horas extras, entonces no conoce sus derechos. Ante ello pudiera haber un abuso. Lo mismo pasa a lo mejor con un contrato de compra-venta, con digo, no estoy generalizando, pero dentro del sector social o derecho social que se desprende existen sectores vulnerables, ¿no? También por cuestiones educativas, a los agricultores, ¿no? Las tierras, ¿cuánto me estás dando por mi cosecha? Súper bajo, ¿no? A lo mejor el esfuerzo, el tiempo, el precio estándar, ¿no? Que pudiera obtener en otros lados, donde sí tengan un precio más justo y equitativo, nada más por la pura necesidad se estén aprovechando. Entonces, aquí pudiera existir, ¿no? Por eso están hablando de este tipo de justicia liberal, igualitaria. Así el más poderoso tenía ventajas desproporcionadas sobre el más débil. Y eso se puede plasmar en contrato, porque las condiciones, de hecho, habla del primer principio, libertad, principio de libertad contractual, las voluntades. ¿Ok? Yo pudiera obtener, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Mira, te vendo este objeto, a lo mejor estos audífonos inalámbricos son especiales porque contienen, no lo sé, ¿no? Pertenecieron a una celebridad y los logré adquirir en un precio a lo mejor de 500,000 pesos y te lo ofrezco en 550,000 pesos, ¿no? Pues, un precio totalmente excesivo, ¿no? Pero aquí el abuso, el engaño, la otra parte sí acepta, a lo mejor por la ingenuidad de creer que sí son, o a lo mejor sí lo son, entonces ya no estaría violando un principio de libertad contractual, de voluntad sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya accedió a pagarme 550,000 pesos por unos audífonos que a lo mejor los puedo conseguir en 500, 1,500 pesos, no lo sé. Depende de la marca, ¿no? Esas cuestiones que ya no vamos a entrar más en detalle, pero hay ciertas cuestiones que son excesivas o que pudieran considerarse como excesivas dentro de la parte contractual.
pero si así se determinó, pues adelante. Si tú me quieres regalar casi tu coche, ¿no? ¿Sabes qué? Dame 30,000 pesos, ¿no? Y está en perfectas condiciones, a lo mejor sí es un modelo antiguo, pero se puede convertir en un clásico en el cual, bueno, pues puede aumentar su valía. Vaya, lo que yo quiera hacer, o inclusive cobrar por esta cantidad, ¿no? De este vehículo o a lo mejor esta casa, sobrevaluarla, devaluarla, pues bueno, ya corresponde al propietario quien ejerza actos de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien puede hacer con sus cosas lo que le parezca. Entonces, si yo me deshago de una de mis propiedades y casi casi la estoy regalando, bueno, pues a lo mejor es para quien la adquirió, pues una ganga, ¿no? Es un ofertón. Pero si yo también lo quiero dar a un precio sobrevalorado y hay personas que así lo aceptan, con esas condiciones porque, bueno, pues por algún tipo de interés que lleguen a tener, pero aceptan el contrato, el pacto, el acuerdo, entonces hay justo eso, un acuerdo de voluntades, de dos o más voluntades. Entonces existe una libertad entre las partes. Lo único que habría que hacer es plasmarlo en papel. Sin embargo, bueno, hay que tomar en consideración esta serie de principios, pues para que no exista una desigualdad, pues mucho más allegada, ¿no? Dice, el poder de libertad contractual absoluta se limita al principio, no permite vulnerar derechos de terceros. Y obviamente pues está regida a través del Código Civil, que este Código Civil nos da las pautas, las vamos a analizar todavía pues con detenimiento pues con las clases que se vengan. Esta es una parte pues totalmente teórica que nos va a servir de mucho pues para podernos llegar de este tipo de información, ¿no? Este poder de la libertad contractual es absoluta. La que sigue es que se le otorga el poder a las partes para que ejerzan sus libertades o la libertad de sus derechos subjetivos. Autonomía privada en el ámbito del ejercicio de sus derechos subjetivos. ¿A qué se refieren los derechos subjetivos? Inclusive el derecho subjetivo, pues parte de lo que es el sujeto, ¿no? Derechos subjetivos o prerrogativas que parten, dependen del sujeto si las quiere ejercitar, si las quiere poner en práctica o no, si se reserva, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Mira, ya supe, ¿no? Que pues me vendió más caro de o no cumplió, le faltó una mensualidad de pagar. Hay cosas que a lo mejor puedo dejar pasar por alto, ¿no? Esa parte, pues yo lo estoy consintiendo. Entonces, si yo estoy consintiendo algo, pues depende de mí si lo acepto o no lo acepto. Si quiero ejercer, sabes que mira, a mí no me interesa, ¿no? A lo mejor el contrato se hizo peso a peso y peso a peso quiero que lo cuentes y me lo pagues. Entonces, es que me faltan nada más 3 pesos, ¿no? Pero te pague más del 90%. Así sean 3 pesos, pero peso a peso. Entonces, es mi derecho, ¿no? Entonces, el derecho subjetivo, ejercitarlo o no ejercitarlo, autonomía privada en el ámbito de derechos subjetivos. Sigue existiendo la libertad contractual. Eh, las partes pueden moverse dentro de los límites de la ley. En consecuencia a ello, el dirigismo contractual se ha hecho desaparecer por la intervención del Estado. ¿Ok? En la celebración de contratos. Bajo dicho principio, en la actualidad subsisten la libertad de contratar, por supuesto, contratos de adhesión, que es esta parte, el suministro, apertura de crédito, cuenta corriente, abastecimiento, etcétera, del celular, teléfono fijo, gas, luz, etcétera. Entonces, si tenemos en consideración, y es una realidad, ¿no? Cuando adquirimos un servicio, por ejemplo, de la luz, ¿no? Ahorita con CFE, vamos a hacer un contrato de luz, ¿no? Quiero una bajada, quiero un medidor, quiero servicio de luz eléctrica. Por supuesto que yo no estoy decidiendo, consintiendo qué es cómo ellos van a actuar. En realidad, o vamos a ponernos a discutir las cláusulas, ¿no? En realidad, eso es un contrato de adhesión. Yo me estoy adhiriendo a la voluntad, o sea, sabes que este es el formato del contrato y aplica para todos los consumidores, por tanto porcentaje por consumo en kilowatts, se paga pues bimestralmente. No puedo decir, bueno, te lo pago mensualmente, ¿no? O quincenalmente, que es cuando cobro. Entonces me divides la cantidad o me haces el corte cada quincena, ¿no? No es así como funciona. Entonces yo me estoy adhiriendo, por eso es un famoso llamado contrato de adhesión. Me estoy adhiriendo a una forma preestablecida, pero obviamente pues me tiene que convenir, si no, pues a qué
¿A qué me adhiero, no? Por supuesto, el consentimiento está en ello, ¿ok? Decido, ¿sabes qué? Al final del día, todas esas cláusulas, pues sí me convienen porque quiero tener el servicio, ¿no? Entonces me adhiero. Igual del celular con las telefonías móviles, con las telefonías fijas, abastecimiento de, obviamente, pues también la apertura de créditos, no me voy a poner a discutir las cláusulas con el banco. Ah, mira, es que esta sí me conviene, esta no me conviene, esta te conviene mucho a ti, es que los intereses están muy altos. En realidad no me pongo a discutir ello. Hay ocasiones en las cuales te pueden llegar a modificar una oferta, ¿sabes qué? Mira, hay promoción, por la apertura de una cuenta corriente, una cuenta de cheques, te estamos dando, te estamos bonificando el tanto por ciento de tu primera compra, pero esto solamente aplica en la apertura o aplica en el mes de octubre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiera haber, ¿no? Ese tipo de ajustes, pero esto depende totalmente de la entidad financiera. Entonces, esos son los llamados contratos de adhesión, no tal cual como los contratos privados, cada una de las partes a lo mejor nos podemos poner a acordar las cláusulas. ¿Sabes qué? Mira, pon la cláusula de penalización. ¿Cuánto te parece? ¿No? ¿Sabes qué? Yo soy muy puntual. Si te parece, ponemos un 10% de penalización en caso de incumplimiento. Ok, me parece perfecto, la plasmamos. Y así, entonces es una parte todavía mucho mejor, ¿no? En cuanto a libertad contractual, pero en contratos de adhesión es muy complicado que se puedan hacer cambios o modificaciones, salvo las circunstancias, pues, del propio, a lo mejor, prestador de servicios, de la propia entidad financiera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya es independiente. Dice, no se debe confundir la libertad contractual con la libertad de contratar. El primero se refiere al propósito de la persona, libertad contractual, el propósito de la persona. La libertad contractual se refiere en materia de forma. ¿Qué es la forma? Lo que estoy diciendo. Una cosa es mi voluntad, la libertad que yo tengo para decir, sabes que sí le entro, me conviene, me convence, sí, me obligo, pero también quiero esos beneficios que se me están diciendo. Esa es mi libertad, ¿sale? Contractual. Entonces yo tengo derecho a decidir si sí o no. No se me está obligando absolutamente nada, porque si no, habría vicio en el consentimiento de la voluntad, que también lo vamos a ver en el aspecto, ¿no? De la nulidad de los contratos, vicios del consentimiento. Dice, a la libertad contractual, de contratar, perdón. La libertad contractual se refiere de materia de forma, la formalidad que se requiere para la celebración del acto jurídico. Repito, no es lo mismo que yo agarre y diga, ¿sabes qué? Mira, mi celular lo quiero vender, está yo creo que en un 80% de su conservación, este, y encontré un interesado. Digo, un interesado en comprar o adquirir el celular. ¿Sabes qué? Te lo vendo por 3,500 pesos. ¿Te conviene? ¿Te convence? Le digo ya las características, especificaciones, todo. Entonces, pues hacemos, esa es parte de mi libertad de contratar. ¿Sale? Esa es mi libertad de contratar. Ahora, la libertad contractual es, ok, pero pudiera verse o no verse. Al final del día es un contrato de compra y venta. Lo podemos formalizar por escrito. La ley no exige una formalidad por escrito en cuanto a compra y venta de bienes muebles, o no de todos. Hay sus excepciones, por supuesto. Pero de los inmuebles, sí. Entonces, la ley sí te pide que sea una forma por escrito. Yo puedo vender mi celular de forma, pero ¿sabes qué? Sí, dame los 3,500 y bye. Tú por tu lado y yo por el mío. No hay necesidad. La ley no te exige, no te va a requerir en algún momento. Evidentemente hay personas muy abusivas y a eso a lo que se refiere, pues precisamente con cierto tipo de abusos o desequilibrios en cuanto a materia contractual, pero no siempre se tiene que dar de esta manera. Entonces, bueno, que se entienda la diferencia entre la libertad de contratar y la libertad contractual. ¿Sale? Así se entiende la libertad contractual en matrimonio que se celebre con todos los requisitos requeridos, valga la redundancia, requisitos requeridos. Aquí hay hay unos que dicen que el matrimonio es un contrato. Sin embargo, otros profesionistas, me incluyo, creo que estamos o nos encontramos ante una institución del matrimonio. Sin embargo, bueno, hay
ciertos contratos que requieren un requisito de existencia, escuchemos lo que estoy diciendo, de existencia, pues para eso, para que pueda existir el acto jurídico, la solemnidad. Entonces, eh, hay ciertos actos que necesitan ser solemnes, ¿sale? Y bueno, más adelante vamos a indagar un poquito más a lo que se refiere a la solemnidad. Dice, de no ser así o si no cumple con dicha formalidad, aquí tenemos aquí acción pro forma para exigir la contraparte el acto que se revista de todas las formalidades legales para determinar el acto jurídico en particular. De hecho, esta acción pro forma, pues es una de las acciones existentes en materia civil para poder justo esto, exigir a la contraparte que se revistan las formalidades. Una de las acciones pro forma es otorgamiento y firma de escritura. Si yo hice una compra y venta de un bien inmueble, lo hice por un contrato privado de compra-venta, es totalmente válido, es totalmente vigente, existe el contrato, pero ¿qué tal? Y ¿sabes qué? El vendedor ya recibió su dinero, sí se firmó el contrato, pero yo como compradora quiero escriturar. ¿Cómo le hago? Entonces, quién tiene las escrituras? A lo mejor a su nombre, ¿no? Me pudo haber entregado los originales, puedo yo tener aquí mi contrato privado, pero eso no me es suficiente pues para poder escriturar. No me voy a presentar ante un notario y decir, ¿sabes qué? Mira, quiero escriturar y esto es lo único que tengo. Sí, pero necesitamos que comparezca, que venga, que firme, que otorgue, que haga esto, ciertos trámites el vendedor. Entonces, solicítale que venga y si no es por voluntad, ejercita una acción pro forma. ¿No? Los requisitos o exigencias legales, inclusive puede ser una cláusula dentro del contrato, que se obligue a otorgar y firmar la escritura. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se le da esa garantía, ¿no? A ese acto jurídico. Y bueno, acabo con este cuarto principio antes de entrar a los elementos del contrato, elementos de existencia, lo cual ya dije un poquito, pero el cuarto y último principio lo agoto de la siguiente manera. Una de las características que el Estado brinda, perdón, principio de protección del Estado, precisamente hablamos de un proteccionismo, un intervencionalismo del Estado, y es precisamente el principio de protección del Estado a través de de instituciones, perdón. Una de ellas, pues, es la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? Esto es un área totalmente diversa, pero, a ver, veamos. Una de las características que el Estado brinda la garantía de derechos de transparencia y equidad en la contratación para evitar que la parte más poderosa se aproveche de la debilidad o posición del otro. Esto incluye a los contratos de adhesión y ahí sí nos vamos, obviamente acudimos a Profeco, ¿no? Pero bueno, y el tema 2, elementos del contrato, elementos de existencia, como acabo de decir. El uno y más importante es el consentimiento, ¿sale? Entonces aquí incluso viene ejemplificado, ¿no? Ya estamos de acuerdo, hasta la manita nos damos y sin problema. El otro es el objeto del contrato, que es evidentemente, pues, cuál es la situación, ¿no? No es nada más, ay, quiero hacer un contrato, ¿no? ¿De qué será? Em, ay, quiero arrendar. ¿Tienes algo para arrendar? Evidentemente el objeto del contrato es justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿No? Conseguir, lograr, rentar, vender, comprar. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la intención de ese acuerdo de voluntades? ¿No? Ah, es que quiero adquirir el servicio de televisión de paga. Ah, entonces ya tengo yo una intención. Hay evidentemente empresas que se dedican a ello. Entonces ya hay una voluntad, ya hay una intención. Ese es el objeto del contrato. ¿Sale? Y es un requisito indispensable para la existencia del contrato. Y tenemos como tercero la solemnidad. No todos los actos tienen que ser solemnes. Y después nos vamos a los elementos de validez. ¿Sale? Capacidad en las partes. Puede existir el contrato, pero puede estar ligeramente nulificado porque no hay un elemento que sea válido o que valide el contrato. Hay ciertos elementos que si no cuenta con eso el contrato, aunque existe el contrato y tenga un vicio o esté invalidado
en parte o completamente, pues es como si no existiera el contrato. Sin embargo, sí existió, pero tiene una parte importante que no lo deja pues surtir los efectos jurídicos legales a los que haya lugar. Entonces, este material va a estar disponible en la plataforma, por supuesto, pero lo vamos a ir revisando poco a poco. Bueno, poco a poco tratando de avanzar porque nos falta la clasificación de los contratos. Me gustaría en algún momento, pues, enseñarles aquí en pantalla la redacción de los propios contratos. Entonces, hasta el momento, bueno, la sugerencia todavía no es actividad tal cual porque tenemos pues pendientes ensayo del que hablé al principio, el cuestionario diagnóstico y por ahí otra actividad pendiente. Entonces, en esta sesión clase no hay actividad, pero sí les sugiero que al menos hagamos, pues anotemos las ideas más importantes para que vayamos construyendo. Ya es básicamente crónicas de otro ensayo anunciado. Ya estoy anunciando que voy a dejar otra actividad similar a futuro que va a partir de la sesión clase número 5, 6 y bueno, hasta donde decida por el tema de contenido realizar y posiblemente exista uno tercero. ¿No? Nuestras sesiones básicamente van a ser 12, entonces tenemos que culminar la materia. Si no recuerdo mal, si son 12, entonces pues es la quinta. Entonces vamos a la mitad. Por eso trato de irme un poquito más rápido. Pero yo estoy al pendiente. Si necesitamos profundizar más, pues podemos hacer un poquito otra cápsula. Yo no tengo ningún tema, ningún problema en subir, obviamente, pues un reel, un video, en el cual pues se solucionen dudas, expliquemos 10, 20 minutos, 15 minutos, no lo sé. El director, por supuesto, que no se va a oponer. Entonces, todo es para mejorar, pues adelante. Quedo a sus órdenes y seguimos pues con esto, ¿no? Mucho éxito en las actividades y por favor no dejen de cumplir con ellas. ¿Sale? Hasta la próxima sesión clase.